Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas las que se conectan a través del Facebook Live, del Observatorio de Medios, de Calandria y de nuestras redes de aliados también. El día de hoy vamos a iniciar ya con la cuarta sesión de este ciclo de sesiones temáticas donde estamos viendo y reflexionando muchísimo sobre las diferentes modalidades de la violencia contra la mujer. Y en esta ocasión, en esta cuarta sesión, tenemos el tema de trata de personas con fines de explotación sexual. Bien, que es otra de las problemáticas súper graves que afrenta nuestro país. Así que para eso tenemos un panel de lujo también el día de hoy. Tenemos a María Pía Molero, quien va a iniciar esta sesión hablándonos y reflexionándonos, mostrándonos cifras también de la trata de personas con fines de explotación sexual. Ella es coordinadora de Proyectos Perú en ONU Mujeres. Así que te dejo en la palabra, María Pía, para que inicies. Voy a ayudarte a compartir la presentación. Muchas gracias, Rosario. Buenas tardes con todas y con todos. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy para comprender un poco más lo que significa la trata de personas con fines de explotación sexual. Vamos a dar un contexto general de lo que significa la trata de personas. Entonces voy a esperar unos minutitos que coloquen el PPT para poder iniciar. Bueno, la trata de personas se encuentra actualmente tipificada en el artículo 129A del Código Penal dentro del título de delitos contra la dignidad humana. Podríamos entonces definir la trata de personas como el delito mediante el cual se vulnera la dignidad humana a través de la realización de varias conductas y el uso de medios para doblegar la voluntad de las personas con fines ilícitos como la explotación sexual. Y esto es muy importante, porque nos referimos acá a conductas, medios y fines. En ese sentido, las conductas que forman parte de la trata de personas van desde la captación, transporte, traslado, acogida, recibir y retener a una persona, y este punto es bastante importante, porque como se indica y se detalla en la lámina, desde la captación ya se puede imputar a una persona que ha cometido el delito de trata de personas. Esta definición es además recogida por el Código Penal y coherente con la definición que se maneja en las Naciones Unidas a través del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa además la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o también conocido como el Protocolo de Palermo. En ese sentido, ¿en qué consiste cada conducta del delito de trata de personas? Que es importante también conocerla, porque además en el marco del trabajo que ustedes realizan les va a permitir identificar cuáles son las diferentes modalidades de este delito. En ese sentido, tenemos ¿qué significa captar? Captar es reclutar o ganar la voluntad de las personas que será explotada. Y eso a ustedes ahorita seguramente se les van a venir a la mente un montón de ejemplos con lo que podemos ver en el día a día, sobre todo con niñas, niños y adolescentes. Transportar significa movilizar o llevar a una víctima de un lugar al otro, dentro o fuera del país. Trasladar, entregar el control que se tiene sobre la víctima al tratante o al explotador. Acoger es brindar refugio a la víctima en todo el camino de su explotación. Recibir significa encontrarse con la víctima en el destino final o en el lugar previo a él, es decir, previo a la entrega de la víctima al tratante. Y retener tiene que ver con mantener a la víctima en una situación o lugar próxima a su explotación. Por otro lado, se deben considerar que para la realización de estas conductas se utilizan medios como la violencia, que es la aplicación de la fuerza física y, ojo ahí, lo suficientemente idónea para doblegar la voluntad de la víctima. La amenaza, que es un anuncio de un mal futuro, lo suficientemente intenso como para causar miedo y doblegar a las personas, al doblegar a la víctima. El fraude o el engaño, que es la aplicación de la fuerza física, lo suficientemente idónea para doblegar la voluntad de la víctima, y el abuso de situación de vulnerabilidad y poder
o concesión o recepción de pagos de cualquier beneficio. Esto es prácticamente el aprovechamiento de una situación bajo la cual la víctima o las víctimas solo tienen una alternativa real, que es la de someterse. Asociado a esto también tenemos los fines, y los fines son diversos, como pueden observar en la lámina. No obstante, para la sección de hoy, vamos a concentrarnos en el fin de explotación sexual. En ese sentido, es importante considerar que existen otros delitos estrechamente relacionados con el fin de explotación sexual, y estos son la pornografía, que está en el artículo 129 del Código Civil, el favorecimiento a la prostitución, el proxenetismo. Un ejemplo de esto totalmente claro, y seguramente todas y todos lo conocen, es la situación de captación y retención de víctimas en La Pampa, en la región de Madre de Dios. Y aquí es importante indicar que existen contextos que facilitan la realización del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, como las condiciones que se establecen en ese territorio, en ese contexto, entre la minería ilegal y la trata de personas, que en su mayoría son mujeres. No obstante, esta es una situación que está presente a nivel global, como iremos viendo más adelante. Para comprender mejor esta situación, un aspecto importante, la siguiente, por favor, un aspecto importante en lo referente a la trata de personas con fines de explotación sexual es lo referido al consentimiento. Y en este sentido, el Protocolo de Palermo indica en su artículo 3 que el consentimiento de la víctima de trata no será tomado en cuenta si es que se utilizó alguno de los medios anteriormente indicados, como la violencia, la amenaza, todo lo que hemos venido mencionando. Asimismo, para el caso de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, la trata de personas se entenderá configurada sin necesidad de que haya sido empleado alguno de los medios mencionados. Y esto es importante conocerlo porque a través de eso también podemos comprender mejor la actuación de todos los miembros, de todos los que conforman la cadena de justicia, no solamente para el acceso de todos los operadores de justicia que tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia. Es por eso que es muy importante comprender estos criterios, que además fueron acogidos por el Código Peruano, regulando el consentimiento de las víctimas de trata de la siguiente manera. Este planteamiento también ha sido acogido por la Corte Suprema del Perú, en la cual se señala que los medios para los actos de trata no requieren ser probados cuando se trata de niños y niñas. De este modo, se presume que toda pretensión probatoria del consentimiento del menor es absolutamente impertinente, conforme a lo establecido tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en el Protocolo de Palermo. Debemos asumir entonces que para efectos de la adecuación típica de la conducta imputada, la irrelevancia probatoria del medio que se extiende hasta los 18 años. Y esto además es un acuerdo, se ha dado en un acuerdo plenario del Poder Judicial, por lo tanto es algo que ya se encuentra reglamentado y a lo cual se deben sujetar las autoridades o los operadores de justicia en estos casos. Este dato, ¿por qué es importante? Porque en muchos casos, cuando las víctimas de trata para fines de explotación sexual pasan mucho tiempo en retención, se convencen de que pueden ser denunciadas por el delito de trata y que pueden terminar en prisión. O también pueden tener un grado de afectación y temor a sus tratantes, por lo cual no quieren denunciar. Recordemos además que todas las víctimas de trata por fines de explotación sexual atraviesan por situaciones muy crudas y terribles de violencia. Por ejemplo, cuando una mujer entra directa a ser explotada sexualmente, ¿no? Esta mujer lleva muchos años dentro de esa explotación constante, dentro de esta explotación activa, que cuando llega a ser mayor y sigue estando dentro de la trata de personas con fines de explotación sexual, pasa a ocupar o a realizar otras acciones, como por ejemplo, a ser cuidadora
de las nuevas niñas o adolescentes que entran en este círculo de violencia, ¿no? O establecen relaciones de pareja con sus tratantes. La siguiente, por favor. Este año, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOC, publicó un informe mundial sobre la trata de personas, que además publica cada 2 años desde el 2009. El mismo nos da luces sobre las dinámicas y tendencias del delito de trata de personas a nivel mundial y busca además proponer medidas para enfrentarlo. En ese sentido, se observan algunos hallazgos importantes, como por ejemplo que en el 2020 la mayoría de las víctimas detectadas fueron mujeres, es decir, el 42%. Le siguen víctimas hombres con un 23%, las niñas con un 18% y los niños con un 17%. En relación a la trata con fines de explotación sexual, se detectó que hay 24% menos durante la pandemia en comparación al 2019. ¿Y esto por qué se da? Esto por qué, digamos, puede ser que se convierte en una cifra escondida. Porque durante la pandemia tuvimos el cierre de espacios públicos. Entonces hubo un traslado del delito a lugares menos visibles y seguros, lo que pudo provocar su ocultamiento y su difícil detección. Asimismo, en el 2020 se registró una reducción del 27% en el número de condenas por trata de personas a nivel mundial en comparación con el 2019. Y el número de condenas ha ido disminuyendo desde el 2017. Esto no significa que hayan disminuido las denuncias. Ojo con eso. Sino que lastimosamente los procesos judiciales en el marco de la trata de personas, que incluyen la trata con fines de explotación sexual, no han sido céleres y no se han dado con la premura y la importancia que deben darse. Otros datos interesantes que les puedo comentar sobre este informe que se presenta que las mujeres, niños y niñas sufren más violencia a manos de los tratantes. Las mujeres son sometidas a violencia física o extrema en una proporción 3 veces mayor que los hombres, mientras que los niños y las niñas son sometidos a violencia física o extrema en una proporción casi 2 veces mayor a la de los adultos. En el caso de las mujeres, del 28% de personas investigadas, el 33% fueron encausadas, es decir, se les abrió investigación a causa de haberlas encontrado en el marco de este delito, y el 41% han sido condenadas. Para el caso de los hombres, del 72% de hombres que fueron investigados, 64 han sido encausados, es decir, se les ha abierto investigación, y el 59% han sido condenados. La siguiente, por favor. Este mismo informe también nos revela información importante sobre la situación en nuestro país. Por ejemplo, indica que la captación de las víctimas de trata de personas se presenta usualmente a través de alguna forma de engaño, para lo cual se recurre a la seducción, a las falsas ofertas de trabajo o de estudio como un medio para que las víctimas se aparten de sus hogares y posteriormente sean explotadas. Además, identificaron que las principales formas de explotación sexual son la sexual y la laboral en absolutamente todas las regiones de nuestro país. Además, las zonas donde se realiza la actividad minera y artesanal de manera ilegal en el país son las zonas que usualmente son consideradas de alto riesgo de explotación de víctimas en diferentes formas o incluso en varias de ellas. Y que los medios más utilizados para mantener a las víctimas en situación de explotación son el uso de la violencia, las amenazas, la coacción, la extorsión, la restricción de la libertad, el endeudamiento, el desarraigo, la retención de documentos de identidad, entre otros. Esta información se condice con lo que podemos apreciar en la lámina.
qué es lo que reporta además la Policía Nacional del Perú, en tanto que la mayoría de casos registrados o la mayoría de denuncias de trata de personas son con finalidad de explotación sexual. En el caso del 2021 se registraron 327 denuncias, mientras que en el 2022 hubieron 331 denuncias. La siguiente, por favor. Es entonces importante mencionar cuáles son las características de las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual u en otras modalidades. En el año 2022, del total de denuncias registradas por el delito de trata de personas, el 85,3% de las víctimas fueron mujeres. Y esto es muy importante de señalar, porque está estrechamente ligado a patrones socioculturales y estereotipos de género que nos mantienen durante largos procesos históricos en situaciones de brechas y desigualdades de género que repercuten en la vida y el desarrollo integral de todas las mujeres en sus diferentes ciclos de vida. De ellas, el 50,7% tenía de 18 a 29 años de edad y el 36,6% eran menores de 18 años. Comparado con el 2021, se incrementó en un 12,4 puntos porcentuales los registros de víctimas mujeres menores de edad al pasar del 24,2% al 36,6%. En ese sentido, del total de las víctimas que se registraron tener algún nivel educativo, 612 en el año 2022 y el 89,2% había alcanzado el nivel de educación secundaria. Solo el 10,3% primaria y el 0,5% el nivel educativo superior. Esto nos está señalando que también el nivel educativo es parte del perfil, digamos, de las víctimas más frecuentes dentro del espectro de la trata de personas con fines de explotación sexual. De esta manera, entonces, podemos observar que efectivamente la mayoría de víctimas del delito de trata en el Perú son mujeres, lo que se condice con lo identificado por el informe de UNOC. Y no solo esto, sino que también la mayoría de las víctimas son jóvenes entre 18 y 29 años, quienes son más vulnerables a ser víctimas de trata para fines de explotación sexual. La siguiente, por favor. Por su parte, el Ministerio Público de nuestro país también presenta información sobre los casos de trata. De acuerdo con las cifras de dicha entidad, un total de 897 denuncias por el delito de trata de personas fueron registradas en el año 2022, cifra que disminuyó en 20 denuncias respecto al año 2021. Hay que tener en consideración también que estas cifras se dan de acuerdo a las personas que van a denunciar, ya sea por desaparición, porque no se encuentran o porque han podido salir, digamos, de esta situación. Pero sin embargo, que además salir es muy, muy difícil, ¿no? Pero sin embargo podemos hablar de cierta data escondida, y la data escondida es la que no está visible, a la cual no las instituciones del Estado no tienen acceso. Entonces, si yo les digo, en el Perú, en el 2022 han habido 897 denuncias por trata de personas, cuando nosotros comparamos eso con la cantidad anual de niñas, niños, adolescentes y mujeres desaparecidas, ¿no? Van a ver que no son ni siquiera el 10%, ¿no? Porque ahí también la desaparición de las mujeres, de los niños, niñas y niñas, está enganchado lastimosamente a este delito, entre otros. Entonces, a nivel del distrito fiscal, durante el año 2022, los departamentos o las regiones, mejor dicho, de Huánuco y Madre de Dios, registraron mayor cantidad de denuncias por delito de trata de personas, seguido de 3 distritos fiscales que superan, digamos, 50 denuncias en el año, ¿no? Que son Arequipa, Loreto y Lima Norte. En el año 2021, los distritos fiscales con mayor cantidad de denuncias fueron Lima, con 106,
y Arequipa con 95. Y esto puede ser también un reflejo de lo que ocurre con las denuncias de violencia contra las mujeres, que es importante traer a colación, porque del 100% de mujeres que pueden ser víctimas de violencia o que han sido víctimas de violencia, solamente acuden a denunciar el 30%. El otro 70% o se queda en silencio por temor, por las diferentes acciones que puedan tomar contra ellas en cuanto a represalias, o porque simplemente también las silencian. Y eso es importante tener en cuenta porque hay que hacer una correlación de la data, hay que hacer un análisis de la data y también de la causalidad. ¿Cuál es la causalidad o la fenomenología de situaciones como la desaparición de personas, de delito como la trata de personas con fines de explotación sexual y del delito de violencia contra mujeres? Entonces hay que tener también, digamos, el panorama totalmente amplio para poder realmente llegar no solamente a las causas, sino también a los efectos y a las necesidades primas que se deben cumplir en cuanto a prevenir e ir erradicando esta situación. Estas cifras también son diferentes a las que se presentan, por ejemplo, estas cifras que les acabo de presentar del Ministerio Público son diferentes a las que presenta el Poder Judicial y también a las que han visto anteriormente de la Policía. Entonces no hay una unificación de la data, ¿no? De la data oficial, además. La siguiente, por favor. En el caso del Poder Judicial, se registraron 66 personas con sentencia condenatoria por haber cometido el delito de trata de personas en el año 2022, igual a lo observado en el año 2021. En el periodo del 2018 al 2022, se contabilizaron 276 personas con sentencia condenatoria por el delito de trata. De este total, 173 fueron por formas agravadas, lo que representa el 62,7%. Según el Distrito Judicial, en el 2022, los más altos índices estuvieron en Puno, Cusco y Madre de Dios, donde se registran la mayor cantidad de personas con sentencias condenatorias. Los distritos judiciales que también presentan altos números de sentencias en forma agravada son Cusco, nuevamente, Madre de Dios y Puno. Similares tendencias se han observado en el 2021, registrando mayor cantidad en Cusco y Puno, con 9 sentencias cada uno. Entonces es importante también ir asociando dentro del mapa del territorio nacional cuáles son los puntos más álgidos. Cusco y Puno también son dos regiones que tienen alta prevalencia en violencia contra las mujeres y en desaparición de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Entonces es importante hacer la correlación en el marco de la utilización de la data que existe, pero también del análisis que corresponde ligar estas situaciones para poder dar una respuesta concreta frente a ellas. Y en este sentido, una de las respuestas, y aunque les pueda parecer que podría ser algo forzado, no es así, es que se debe incorporar el enfoque de género en las decisiones judiciales respecto al delito de trata de personas, con énfasis en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Ya hay un acuerdo plenario del 2016 en donde el Poder Judicial reconoce que el enfoque de género es una herramienta conceptual y metodológica que permite reconocer las relaciones asimétricas de poder basadas en fundamentos culturales. Estas relaciones de poder que colocan además situaciones jerárquicas diferenciadas entre los varones o a los varones, mejor dicho, frente a las mujeres, y admitir que estas relaciones tienen una base social histórica, por lo que se superponen a otras variables como la clase, la etnia u la orientación sexual. En esa misma línea valorativa, el Tribunal Constitucional ha señalado que el uso de este enfoque en la administración de justicia debe estar presente en el razonamiento que sustentan las decisiones de los jueces y fiscales al momento de impartir justicia
y perseguir e investigar el delito. Es por ello que resulta importante que el enfoque de género se encuentre presente en la administración de justicia en los delitos de trata de personas, a fin de, primero, evitar el uso de estereotipos de género y valoraciones sexistas que puedan afectar la dignidad y el derecho al debido proceso de las víctimas. Segundo, abordar la situación de las víctimas evitando procesos de revictimización. Y tercero, identificar las diversas situaciones de subordinación a las que pudieron haber estado sometidas las víctimas, aun cuando manifiesten que brindaron su consentimiento para ciertas conductas. Y este punto 3 está totalmente relacionado a lo que habíamos mencionado hace un momento sobre la importancia de considerar un elemento dentro de la trata de personas con fines de explotación sexual como el consentimiento, que además está normado en nuestro Código Penal peruano y también es parte del Protocolo de Palermo, así como de la Convención de Niños, ¿no? De los Derechos del Niño. La siguiente, por favor. Ya para ir finalizando la presentación, en base a lo que hemos conversado, o a lo que les he expuesto, mejor dicho, en relación a las estrategias de prevención, he dividido en 3 aspectos que considero fundamentales. El primero, que tiene que ver con la reducción de las víctimas, la prevención hacia las posibles víctimas, las oportunidades para reducir la trata y el monitoreo del mismo, ¿no? Esto normalmente en un lenguaje más frío, ¿no? En un lenguaje que se suele usar para el análisis de delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, a lo que nos estamos refiriendo es la oferta, a la demanda y a la demanda de acciones de monitoreo. Entonces, en primer lugar, respecto a reducir el número de víctimas, estas acciones están orientadas a generar, valga la redundancia, acciones que empoderen a las niñas y mujeres para protegerlas de ser vulnerables a ser captadas por tratantes, ¿no? Y estas pueden ser evaluaciones de impacto de género y medidas dirigidas a mujeres en relación con la preparación, implementación y monitorización de estrategias nacionales de reducción de la pobreza, estrategias sectoriales y planes de acción. Los segundos son presupuestos sensibles al género, para poder garantizar que la gestión de los recursos públicos y la provisión de los servicios, tanto en las comunidades rurales como en las comunidades urbanas y pobres, satisfagan las necesidades de las mujeres y hombres. Tercero, es incorporar la perspectiva de género en la política económica, la política laboral y la reforma del sector público, incluido el fortalecimiento de la capacitación y el empleo de las mujeres en los sectores público y privado. Cuarto, es incorporar la perspectiva de género en la reforma legal, incluidos los derechos de las mujeres a heredar y poseer tierras, viviendas y otras prioridades independientemente del estado civil. Por último, el análisis de los intereses de las mujeres en los programas de formalización y los esfuerzos para garantizar que estos sean considerados y salvaguardados con respecto a la herencia, la propiedad, los intereses comerciales, los derechos colectivos y de usuario, y la oportunidad para que las mujeres promuevan sus derechos a través de los tribunales locales y los mecanismos de mediación. Por otro lado, en relación a reducir la demanda, ¿no? Este enfoque apunta directamente a la principal motivación de la trata, que son las ganancias, ¿no? Entonces, reducir, digamos, los bienes y servicios, la demanda de bienes y servicios producidos como resultado de la explotación sexual, quiere decir que no hay mercado y por lo tanto no hay ganancias. Nuestro país, lastimosamente, en nuestro país, se estima que esta actividad ilícita mueve aproximadamente la suma de 1.300 millones de dólares al año. De esta cifra, cada año los explotadores obtienen unos 700 millones de dólares aproximadamente por actividades vinculadas a la explotación sexual y otros 600 millones por actividades relacionadas a la explotación laboral. Entonces creo que con eso
queda más claro a qué me refería yo en la segunda parte de las medidas de prevención con esto de la demanda. Lo que genera la trata con fines de explotación sexual para los tratantes. En efecto, no solamente son bienes y servicios, ¿no?, sino también es el cambio potencial de la vida que ellos están buscando. Para cambiar esta situación se pueden realizar acciones como, por ejemplo, el fortalecimiento de las normas laborales internacionales para abordar los aspectos de trata de personas del lado, digamos, desde la demanda, eliminar la explotación de cadenas de suministros, enjuiciar a los consumidores de servicios sexuales provenientes de la trata y abordar las normas sociales. Finalmente, sobre las acciones de monitoreo, los estados pueden realizar las siguientes acciones a fin de garantizar un enfoque centrado en la víctima. Lo primero es el establecimiento de comités nacionales de coordinación o grupos de trabajo interministeriales para supervisar los esfuerzos realizados para combatir la trata de personas. Lo segundo son campañas de información, sensibilización y educación dirigidas a posibles víctimas de trata, pero también al entorno. Y esto acá habla realmente de campañas que puedan hacerse en todos los niveles, ¿no?, y en todos los aspectos. Y ahí es importante el rol que juegan los medios de comunicación, de cómo se transmite la información de la manera más idónea y cómo se sensibiliza, se puede sensibilizar a la población sobre temas tan álgidos, y en donde los cuales todos los que estamos aquí presentes y nuestros entornos corren riesgo. La violencia y la trata de personas, si bien es cierto, tiene características específicas en cuanto a quienes son las víctimas, también se puede dar por otros medios y hay que estar alerta, hay que saber cómo sensibilizar y comunicar esto a todas las ciudadanas y ciudadanos. Además de ello, está desarrollar programas de capacitación para los funcionarios que trabajan en el área de prevención y lucha contra la trata de personas. Gestionar y supervisar las actividades de las comisiones locales y los centros de protección y apoyo a las víctimas de trata, así como registrar personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que brinden refugio a las víctimas de trata. Entonces he tratado de resumir acá en esta presentación para que ustedes puedan tener un panorama de lo que significa el delito de trata de personas en su tipificación con fines de explotación sexual, cuán importante es tener medidas de protección, pero también cuán importante es poder accionar todos los mecanismos que a nivel de Estado, de las instituciones de Estado competentes, ya existen. El tema es poder avanzar, salir del papel para accionar. Y eso es un punto fundamental. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias María Pía por la reflexión. Creo que nos ha quedado bastante bien entendida esta magnitud de esta problemática, esta modalidad de violencia contra la mujer, que hace muchísima falta estos planes, estas estrategias que tú señalas, que es bastante interesante que los periodistas tengan presente, porque es importante visibilizar esta problemática, siempre con enfoque de género, interseccional, que son también bastante importantes de resaltar. Muchas gracias, María Pía, por tu tiempo, muchas gracias por la reflexión y por la presentación. Ahora vamos a continuar, porque si no el tiempo también nos apremia mucho, así que vamos a continuar con el siguiente tema, donde ya vamos a abordar un poco de las políticas y de la situación actual de la trata de personas con fines de explotación sexual, y para ello tenemos a Ana Ladera, quien es coordinadora de proyectos de CHS Alternativo. Así que, Ana, no sé si ya te puedes conectar. Perfecto, ahí ya te vemos. Falta escucharte. A ver, Ana, te dejo entonces en la Perfecto. palabra. Bien, muchas gracias. Buenas noches y un gusto de poder compartir con ustedes en este espacio. Voy a compartir mi presentación. Ok.
Como ya había ido mencionando María Pía, sobre la problemática y sobre la vinculación que tiene esta forma de violencia con la violencia basada en género. Es una de las peores formas de violencia basada en género, la trata de personas y todas las formas de explotación. En la modificatoria de la normativa hablamos de delitos contra la explotación humana y contra la dignidad de la persona. Entonces, en ese marco, yo les voy a mostrar al inicio, porque la solicitud era sobre la situación actual de cómo estamos en el delito, algunas cifras, pero obviamente seguro que si buscamos información sobre registros o denuncias o información que se tiene desde el Ministerio del Interior, va a diferir con el Ministerio Público, porque son como registros diferentes y las denuncias no todas pasan de un sector al otro sector para continuar con un proceso de acceso a la justicia. Muchas veces para la población en general, lo más cercano que tenemos es la Policía Nacional. Entonces, cuando nosotros vamos a una comisaría y ponemos una denuncia, si no estamos bien informados o capacitados, podemos recibir una denuncia de violencia y muchas veces por algunas características las podemos asumir que son una forma dentro de las formas de violencia de la trata. Puede ser registrado así y cuando es transferido al Ministerio Público o es convocado el Ministerio Público para atender esta denuncia, puede ser que no estemos precisamente frente a un delito de trata. Y esto también va a diferir entre los casos que son recibidos de manera directa en el Ministerio Público, en las fiscalías penales o las fiscalías comunes, así como con las fiscalías especializadas. Acá en lo que podemos observar, por ejemplo, estos son los casos registrados por el Ministerio Público del 2018 al 2022. La suma de todos los casos que han sido recibidos por el Ministerio Público, o sea, hablamos de fiscalías penales, fiscalías comunes, fiscalías especializadas, han sido alrededor de 29.400 casos registrados en el sistema de gestión fiscal del Ministerio Público. Y si nos centramos en el año 2023, es decir, de enero a la fecha, estamos hablando de alrededor de 2.222 casos que han sido reportados como casos de trata de personas, sumando en todas estas fiscalías. Sin embargo, si pasamos a esta otra data, que también es emitida por el Ministerio Público, pero la diferencia es que esta información es emitida por las fiscalías especializadas para los delitos de trata de personas y explotación sexual. Entonces, estas fiscalías han reportado entre enero a abril del 2023 688 casos y ahí empezamos a ver diferencias. Entonces, a veces entre el mismo sector vamos a encontrar estas diferencias porque igual llegan muchos casos, inicialmente pueden ser tipificados por el delito de trata, pero luego cuando se hace la evaluación del caso o se va formulando el caso, es que uno por los elementos que tiene va discriminando y va identificando frente a qué delito puede continuar ese proceso o si se cuenta con los elementos suficientes y necesarios para continuar o iniciar un proceso de investigación. Eso hace que exista esta diferencia entre una data y la otra dentro de un mismo sector como también entre sectores. Y por eso esta es la información más actualizada que contamos desde el Ministerio Público hasta abril de 2023 de los casos que están siendo investigados por el delito de trata de personas. Acá está desagregado por la tipología específica, cuántos casos de trata agravada, 175 por ejemplo, en tráfico ilícito de migrantes, que también hay otra cantidad de casos en los que han sido vinculados casos de trata con tráfico ilícito de migrantes, pero también con otros delitos conexos como favorecimiento a la prostitución, proposiciones a niños, niñas, adolescentes, rufianismo, etc. Porque los casos no solo se investigan muchas veces por una tipología, sino pueden tener un concurso de delitos por las características del mismo caso.
Asimismo, acá vemos otro desglose de acuerdo a las finalidades. Entonces, hay un alto número, es decir, 130 casos, que no se precisa la finalidad por la cual la persona fue captada en el marco del delito de la trata de personas. Entonces, eso sí es preocupante porque no tenemos una precisión exacta para qué finalidad es que esta persona ha sido captada. Para las formas de explotación sexual hay 68 casos registrados y así vamos observando algunos de estos que también les vamos a compartir la información, ¿no? Y lo que ahora podemos ir observando y sobre todo está siendo más mediático es este tema que nos está llamando mucho la atención, es por la venta de niños. No es ya una denuncia, no son 4 casos como figuran acá, sino hay muchas denuncias vinculadas y sobre todo en algunas regiones específicas de nuestro país que están muy vinculadas a esta finalidad de la trata de personas que están en el momento en un proceso de investigación. ¿Y por qué todo esto es una preocupación y seguimos viendo cifras altas y preocupantes? Es porque todavía como Estado no pensamos en la necesidad de incrementar presupuestos necesarios para la atención, prevención, persecución y sanción y sobre todo para la reintegración de víctimas de trata. Estamos hablando de presupuestos que no han cambiado en el 2020, 2021 y 2022, que los que se haya invertido por parte del Estado para dar la atención integral a una víctima de trata. Y cuando hablamos de esa atención integral, vemos todo el proceso que implica el acceso a la justicia, así como la reintegración de la persona a la sociedad. Entonces, si comparamos los presupuestos que teníamos en el 2015, y ya estamos hablando del 2021 y 2022, el presupuesto es 3 veces menor. Ya en el 2017 iba bajando, pero comparado a los últimos años, realmente es alarmante que se esté presupuestando el 0.12% por persona para la atención de esta problemática en nuestro país. Y esto nos lleva a reflexionar de que para poder hacer prevención y disminuir el número de casos de trata de personas, necesitamos como Estado pensar en la necesidad de incrementar los presupuestos y poder utilizar estos presupuestos adecuadamente de tal manera que llegue a la atención directa de la víctima y no se quede muchas veces en el proceso. Porque si nosotros revisamos los presupuestos del Estado por cada sector, hay sectores del Estado que cuentan con un presupuesto importante, pero cuando uno pregunta y tienes el combustible para salir al rescate de la víctima, te dicen que no cuentan con ese insumo. Entonces la pregunta es, ¿en qué parte del proceso se queda el presupuesto o en qué se está utilizando y priorizando y no efectivamente en el rescate, en la persecución o en la atención o la reintegración de la víctima? Entonces, eso es importante de saber. Y sobre todo para preguntarle al Estado. Y acá nos lleva también a otra necesidad que se tiene como país. Nosotros, a partir de que contamos con una ley contra la trata de personas, esta ley tiene un artículo donde hace énfasis de que el Premier de la República tiene que ir cada 23 de septiembre al Congreso de la República, conjuntamente con la ministra de la Mujer y con el ministro del Interior o ministra del Interior, a rendirle cuentas al Estado sobre cómo está abordando y atendiendo esta problemática. Ya vamos 5 años a la fecha que no se ha llevado a cabo la presencia del Premier y su equipo frente al Congreso de la República. Pero acá la responsabilidad no es solamente desde un lado, desde el Ejecutivo, sino también del Legislativo, porque el Ejecutivo tiene la obligación de ir por un mandato de ley, pero sin embargo el Legislativo tiene que también hacer presión para que el Ejecutivo vaya y le rinda cuentas al Estado. Ellos son los que nos representan, entonces son ellos los que tienen que pedir también que este sector vaya a decirnos qué está haciendo, cómo está trabajando, cómo está presupuestando la atención, la persecución, etcétera, para esta problemática. Y eso es lo que hasta la fecha no está pasando. Entonces, este año esperemos, estamos 14, 15 de septiembre,
faltan algunos días, pues esperemos que esta gestión sí vaya y la dé la cara ante el Congreso de la República para decirnos cómo estamos frente a la problemática y qué estamos pensando hacer para poder detener y atender lo que se está viviendo, ¿no? Hay una línea de tiempo sobre la política pública vinculada a la trata de personas y vemos que desde el 2016 nosotros contábamos con un protocolo intersectorial para la prevención y persecución del delito y la protección, atención y reintegración de las víctimas de trata de personas que fue aprobado mediante un decreto supremo. En el 2017 y 21 se plantea el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, que es con el que se ha estado trabajando hasta ese año. Es en el 2021 que se hace la modificatoria de la ley, la 31146, donde también se introducen otra serie de modificaciones a la ley que era la 28950, donde se reconoce que la afectación de este delito no solamente es a la vulneración de derechos de la persona, sino también a la vulneración de la dignidad de la persona. Y asimismo se hacen algunos ajustes a esta ley. Es en el 2021 donde finaliza el Plan Nacional de Acción contra la Trata y se inicia la Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030. Y este también ha sido aprobado mediante un decreto supremo. Esta política nace porque todavía estamos frente a, como sector público, tenemos esta problemática para atender y se sigue insistiendo o sigue persistiendo la victimización de las personas que han pasado por este delito de trata. Hay una serie de problemas asociados a ellos que tiene que ver con una limitada vigilancia preventiva de la victimización de las víctimas de trata, y no se toma en cuenta los riesgos y los contextos de vulnerabilidad de las personas. Asimismo, hay un sistema de persecución penal no diseñado sobre las estrategias especializadas y hay una débil institucionalidad para la detección, rescate y recuperación de las víctimas. Esto tiene que ver con lo que se plantea dentro de la política nacional, o a partir de ahí planteamos la política nacional, la cual contiene 3 objetivos prioritarios, 19 lineamientos, 15 proveedores de servicio y 42 servicios que tienen acciones operativas que realizar en el marco de la política. Cuando hablamos de estos objetivos prioritarios, hablamos el primero en ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población de situación de riesgo y vulnerabilidad. Y esto está a cargo de la SUNAFIL, que está dentro del Ministerio de Trabajo. El siguiente objetivo prioritario 2 es mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas, estando a cargo del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial. Y el objetivo prioritario 3, que tiene que ver con el fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas, que está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estas instituciones no son únicamente las que tienen que ver dentro de la política. Si bien es cierto, tienen a cargo la ejecución y el alcance de estos objetivos, pero todos los otros sectores del Estado y otros ministerios entrecruzan entre ellos y aportan y tienen que aportar desde la política. Tienen un rol y una función que cumplir y acciones que realizar. No están como responsables, pero eso no les quita la responsabilidad de participar y accionar frente a lo que propone la política. La política tiene lineamientos y cada objetivo tiene logros esperados al 2030. Uno de ellos es contar con el 14.3% de los distritos a nivel nacional que estén vigilados previamente por instituciones públicas con el fin de reducir el riesgo de victimización por trata de personas y sus formas de explotación. Dentro de estos lineamientos hay 2 que son específicos que vamos a comentar, que uno tiene que ver con el incremento de la fiscalización y los controles preventivos, ¿no?, en espacios de oferta
informal del trabajo en contexto con poblaciones de situación de riesgo y vulnerabilidad. Y por eso es que recae esta responsabilidad sobre SUNAFIL. Si bien es cierto, en el 2020 se han realizado 76.088 inspecciones, habiendo referido esto a un incremento con el año anterior, pero creemos que no es suficiente. Se requiere trabajar y poder tener un alcance más a nivel nacional, ¿no? Asimismo, el otro alineamiento tiene que ver con el incremento de los controles en las fronteras terrestres, marítimas, lacustres, fluviales y aeroportuarias. ¿Y esto por qué? Porque la situación actual nos está poniendo en los ojos es que el ingreso a nuestro país no está siendo controlado y no está siendo asumido con responsabilidad para reducir el riesgo de las personas que están en situación de vulnerabilidad. La condición de migración de por sí ya es una situación de vulnerabilidad, y si a esto le sumamos de que no pueden ingresar de manera regular y usan otros mecanismos para ingresar a nuestro país, de alguna manera favorecen el delito de la trata o podrían estar vinculándose a otro tipo de delitos también. Entonces, por eso es importante que nuestras autoridades tomen en cuenta esta situación y tengan un mayor control. El control no significa el limitado acceso, sino hacer un acceso de acuerdo a nuestras normativas o permitir el acceso de las personas de acuerdo a las normativas que están vigentes en nuestro país. Asimismo, hay los lineamientos que se plantea dentro del objetivo 2, que se espera al 2030 contar con instituciones capaces de denunciar, perseguir, investigar, fiscalizar, judicializar la gran mayoría de casos de trata de personas. Se espera que el 95% de estos casos sean atendidos por el Ministerio Público y más de 700 víctimas rescatadas anualmente y con al menos 44 sentencias condenatorias. Esos son los indicadores que se han puesto dentro de la política. Entonces, hay algunos lineamientos específicos que vamos a resaltar, como el fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional e intergubernamental para la persecución y la estrategia del delito. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede trabajar desde un solo ámbito o desde un solo sector. Se tiene que lograr una articulación entre los sectores competentes en la atención de la problemática, desde todo lo que implica el acceso a la justicia, así como la reintegración de la persona, para poder realmente decir que se puede alcanzar o llegar al objetivo que se ha planteado dentro de la política, ¿no? Porque las víctimas de trata muchas veces pueden acceder al sistema de justicia, pero tienen acceso a un proceso, a un abogado de víctimas, pero no hay una atención de sus necesidades que les permita su reintegración. Entonces, si las necesidades que tuvieron antes de ser víctimas y que de alguna manera condicionaron la situación de víctima y estas no han sido atendidas, pues la víctima, cuando sale o es rescatada de una situación de explotación y luego es nuevamente retornada o incorporada nuevamente en su entorno y no ha sido atendida la necesidad previa, la posibilidad de que sea nuevamente víctima es realmente latente, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que tomar en cuenta que la atención no solamente es abrir un proceso de acceso a la justicia desde el aspecto legal, sino también tiene que ser una atención integral para poder realmente dar respuesta a su necesidad. Debemos de fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción prioritariamente en contextos de riesgo y vulnerabilidad para la persona. Y eso también involucra, por ejemplo, a los gobiernos locales y regionales. Mientras el fiscal hace su trabajo en la persecución del delito, el Ministerio de la Mujer está viendo todo el proceso de reintegración de la persona, pues a la fiscalización de los gobiernos locales y regionales implica saber esos espacios donde han sido rescatadas las víctimas, cuál es el funcionamiento, si han tenido los permisos, si es que deben seguir funcionando, o sea, qué faltas han tenido, qué sanciones son las que se tienen que interponer, etcétera. Entonces es una articulación también donde se tiene que sumar los gobiernos locales y regionales. Y dentro del objetivo 3,
se espera contar con el 70% de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata asistidas y reintegradas, y contar con al menos el 90% de mujeres y de la población diversa víctimas de trata asistidos y reintegrados. Entonces, ahí, ¿cuál es el lineamiento que tenemos que resaltar? Priorizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional y víctimas peruanas detectadas en el exterior. Pero también acá nosotros estamos haciendo la pregunta es, ¿y qué pasa con las víctimas extranjeras en Perú? Entonces, la política no hace mención de ello y habrá o hay la necesidad de incorporar también a este otro grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Para esto es también importante, dentro de todo este aspecto de atención y lograr la recuperación y la reintegración de la persona, contar con más unidades de protección especial que son específicas para la atención de menores de edad, porque no están en todas las regiones y necesitan estar en todas, y así también la cobertura dentro de la región tiene que ampliarse, no solamente mantenerse en la provincia o en la capital de provincia donde se encuentra, sino también abarcar la región completa. Entonces, esto es necesario de pensar. Asimismo, tener espacios de acogimiento temporal para niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas de trata mientras dure el proceso de evaluación y de ayudar a reeducar a los padres o tutores legales para el cuidado y la protección adecuada de un niño, niña o adolescente. Pero a su vez también necesitamos estos mismos espacios temporales de acogimiento para personas adultas. Entonces hay algunas reflexiones generales que tenemos frente a la política, y uno de ellos es que se hace referencia a los delitos conexos de la trata de personas, y es necesario identificar todos estos delitos que están previstos en el capítulo y bueno, en el título que hace mención nuestro Código Penal. Asimismo, se espera actualizar la información estadística tanto del Ministerio Público y el sistema penitenciario, porque ahí no hay una relación. Si bien es cierto, hemos visto al inicio que hay 688 casos que están siendo investigados por Fiscalía, pero luego cuántos de estos realmente llegan a subir al sistema del Poder Judicial, ser atendidos por el Poder Judicial, ser sentenciados por el Poder Judicial, y de estos cuántos realmente encontramos en el sistema penitenciario cumpliendo con la condena estipulada por el Poder Judicial por el delito cometido. Entonces ahí no hay una coherencia todavía, y siempre es de mayor a menor. Inicia un número muy grande de denuncias, entre un proceso de investigación un número menor, y así muchas veces llegamos a que son muy pocas las personas sancionadas por el delito, y esto nos lleva a que este delito sigue siendo impune en nuestro país hasta el momento. Habría también que asegurar que la política nacional sea socializada con las instancias regionales e implementada en las instancias regionales, porque todos los sectores tienen representantes o tienen oficinas, y desde esas oficinas se tiene que trabajar en la implementación de esta política a nivel nacional. En principio también entendemos que es una política que establece lineamientos o directrices orientadas a la función pública para enfrentar un problema público, la misma que se concretiza en un plan posterior. Sin embargo, esta política no cuenta con un plan para poder implementar las acciones que están planteadas dentro de la política. Ahí tenemos todavía un vacío y algo que trabajar dentro de los sectores competentes, ¿no? También se tiene que hacer mención a la necesidad de una política, plan o estrategia frente al tráfico ilícito de migrantes, un fenómeno que en este momento está muy vinculado o estrechamente vinculado con la trata de personas, ¿no? Entonces tenemos que también ahí reflexionar sobre esta necesidad. Nosotros como institución hemos acompañado en todo este proceso también de la implementación o de la elaboración de la política, y estamos apoyando en la implementación de la misma, que bueno, ya han pasado casi 2 años, pero todavía es un camino por recorrer para poder lograr trabajar dentro de cada
gobierno local y regional para la implementación de la misma y dar respuesta de acuerdo a las necesidades específicas de cada región y poder ver cómo disminuir y atender esta problemática. Bueno, aquí no me voy a detener mucho, pero igual se los voy a compartir. Estas son lo que se viene implementando en algunas regiones a partir de la política nacional, pero todavía es un proceso que se está iniciando y todavía muchas regiones, porque hace poco hemos tenido un cambio de gobierno regional y local, entonces todavía están en el proceso de poder retomar los trabajos o de continuar lo que ya inició la gestión anterior. Entonces todavía es algo que tenemos que seguir trabajando y haciendo incidencia para que los actuales gobernantes sean quienes asuman esta política y puedan sacarla adelante, ¿no? Estas son algunas de las instancias que ya también lo mencioné, que tienen que ver directamente con que esta política nacional se implemente y alcance los objetivos que se han planteado. Entre ellas está el Ministerio del Interior, está la Comisión Multisectorial, donde está conformada por todos los sectores que tienen competencia de alguna u otra forma en la atención de la trata de personas, desde la persecución, sanción, reintegración, prevención, etcétera, así como también el CEPLAN, ¿no? Que es el que tiene que monitorear que se realicen y se implementen cada una de las acciones planteadas dentro de la política. Muchísimas gracias. Gracias, Ana, por tu reflexión y los conocimientos que nos has compartido en torno a las políticas, a la situación actual de la trata de personas. Hace mucho trabajo todavía por hacer, hay bastante trabajo con todos los actores, incluso con los medios de comunicación, que ahorita justamente vamos a entrar a eso, uno de los actores de socialización que también visibilizan y pueden aportar en la contribución de la prevención de esta modalidad grave de violencia contra la mujer, que viene afectando los derechos de miles de mujeres, no solamente peruanas, sino también de otras nacionalidades que también merecen respeto y derecho. Así que vamos a continuar con nuestra siguiente ponente, que justamente va a hablar del rol de los medios de comunicación frente a esta problemática que tenemos, que es la trata de personas con fines de explotación sexual. Para ello tenemos a nuestra gran periodista Lourdes Fernández, que nos va a hablar de este tema y es especialista en género. Así que adelante, Lourdes, te dejo en la palabra. Gracias, Rosario. Gracias de verdad a todos los y las colegas, creo que son comunicadores o no, pero los asistentes, 25 puedo ver, que han podido reunirse ahorita para poder escuchar este taller sobre trata. En sí, abordar la trata de personas desde un nivel periodístico es bastante complicado. Como habrán podido ver, primero es necesario empaparnos de toda la información, tanto legal como de políticas públicas que existen alrededor de la trata, para luego poder nosotros ya encaminarnos hacia digamos, la elaboración ya de los productos periodísticos que queramos hacer. Por eso les agradezco de antemano porque creo que es un avance el que haya interés por conocer del tema. Y como siempre suelo decir en los talleres a los que buenamente me invitan, es que yo hablo en base a la experiencia que tengo realizando reportajes sobre trata de personas y también sobre la elaboración que hice de una guía junto al CIES sobre precisamente cómo elaborar reportajes periodísticos enfocados con enfoque de derechos humanos y enfoque de género, ¿no? Un poco tratar de evitar caer en el sensacionalismo con el que lamentablemente siempre solemos caer. Por eso empiezo con una digamos, una autoevaluación que quizás deberíamos, y también poder entender que, bueno, nosotros en el camino seguimos aprendiendo y para eso precisamente son los talleres, ¿no? Entonces, en base a eso, quisiera, a ver, ya tengo la opción de compartir pantalla, me avisan si, ok, si se puede ver. Sí, ya estás compartiendo. Sí, ya, perfecto. He tratado de resumir un poco en esas diapositivas que luego ustedes van a poder tener acceso, un poco las recomendaciones que tenemos en base a testimonios, experiencias de otras también
periodistas que han elaborado reportajes también sobre trata, reportajes que están relacionados con violencia de género, tanto en el Perú, algunas experiencias también internacional, guías que también existen a nivel tanto regional como también mundial, también se han elaborado para poder seguir algunos consejos específicamente relacionados al periodismo y la corta, de hacerlo más larga. Primero, como ya nos han explicado anteriormente, hemos visto cifras, hemos visto estadísticas, hemos visto comparativas, políticas, incluso María Pía Molero nos ha explicado un poco sobre cómo es la complejidad de la trata de personas, pero más allá de eso es necesario que nosotros tengamos en cuenta que la trata de personas es conocida como una de las formas de esclavitud del siglo XXI, pero es también conocida por su invisibilidad. Entonces, por eso el agradecimiento previo de poder hablar del tema. Invisibilidad ante el Estado, invisibilidad ante, lamentablemente, los medios de comunicación y también, por ende, ante la sociedad, porque somos nosotros la voz precisamente de las víctimas y los sobrevivientes de trata de personas, para poder llegar ante la sociedad y dar a conocer los casos, ¿no? Entonces es bastante complejo, como bien poder, bien necesario de que nosotros le abramos ventanas, puertas y le demos mucho espacio al tema de trata de personas, porque en sí ya es invisibilizado. Es también... es probable que lo repita cada cierto tiempo, pero creo que es necesario de que nosotros tenemos que siempre abordar la trata de personas basándonos en un enfoque de derechos humanos y un enfoque de género. ¿Cómo es esto? Ya lo hemos mencionado. Al cometerse el delito de trata de personas se están violando varios derechos humanos, entre ellos el derecho a la dignidad. Ya lo ha mencionado también anteriormente, cómo es que está especificado a través de una modificación que hubo en el Código Penal hace menos de 3 años, si es que no me equivoco, sobre cómo identificar la trata de personas dentro de los delitos que están atentando contra la dignidad humana. Entonces eso es importante que conozcamos, que están afectando derechos y además, como ya hemos visto, la mayoría de víctimas lamentablemente siguen siendo mujeres, adolescentes y niñas, ¿no? Y por eso es necesario entender que la trata de personas también es una forma de violencia de género. Perdón. Esto es importante porque esto nace en base también al desconocimiento del que muchas veces hemos caído cuando hemos elaborado reportajes. Se ve o se conoce o se cree que la trata de personas solamente está vinculada a la esclavitud, que es una forma de esclavitud, es cierto, pero la vemos como una esclavitud, digamos, estereotipada, ¿no? De alguna forma la representamos así, como pueden ver en esa imagen también, con las mujeres que están encarceladas en jaulas, o que están maniatadas, o que tienen esposas, y lo que identificaría, digamos, a las víctimas o sobrevivientes de trata, de que no pueden salir de donde están, de que están, si bien privadas de libertad, ¿no? Pero creo que es necesario que entendamos ya de que la trata de personas no solo es eso, ¿no? La trata de personas, las víctimas y sobrevivientes, de la mayoría de casos, si es que han podido abordar muchos de los que están presentes o no, en todo caso pueden acceder a muchos reportajes que se han hecho sobre el tema, la mayoría acude, lamentablemente, hacia sus posibles captores luego de haber sido, pues, captados a través de los diferentes medios que ya nos han explicado. La mayoría de veces, por ejemplo, el falso trabajo, la falsa oferta de trabajo, o el falso enamoramiento que muchas veces dan los tratantes hacia sus víctimas, y a través de eso hacen o concretan, digamos, una manipulación emocional, psicológica sobre ellas, ¿no? Que por eso tiene mucha vinculación con el tema de violencia de género. Hay mucho abuso psicológico con las víctimas disculpe, sobrevivientes, y las hacen creer que es una relación, digamos, amorosa o de amistad, y pues ellas pueden dar un consentimiento, mal llamado consentimiento, porque finalmente están bajo un tema de manipulación, ¿no? Entonces muchas veces ellas acuden hacia sus captores, no necesariamente están encerradas, muchas de ellas pueden salir
pueden tener acceso a celular, pueden tener acceso a muchas maneras de comunicación. Sin embargo, eso no quiere decir que no estén bajo las garras de la trata de personas. Entonces es importante siempre hablar o visibilizar el contexto de los casos que vayamos a tratar. También el hecho de identificar a los tratantes o a los actores de la trata como que están solamente perteneciendo a grandes bandas o mafias de tratantes de personas. Lo que nos dice la realidad, el contexto peruano y regional también, es que la mayoría de los tratantes están más bien vinculados muy cercanamente, están en el círculo incluso familiar de muchas de las víctimas y los sobrevivientes. Lo hemos visto en muchos casos que hemos dado seguimiento, amigos. Por ejemplo, hace algunos años hubo este caso llamado Las Colegialas en Piura, no sé si lo recuerdan, pero hubo ahí un maltrato también del caso, pero lo que se conoció es que los tratantes habían captado a menores de edad colegialas para que éstas a su vez capten a sus compañeras de colegio para luego ser explotadas sexualmente. Entonces, las colegialas escolares captadas a la vez buscaban pues también tener a sus compañeras como parte de esta, digamos, para finalmente ser explotadas sexualmente sin el conocimiento que están perteneciendo a esta red, ¿no? Entonces, esta vinculación entre amigas, por ejemplo, ese es un contacto que hay incluso dentro de una zona que creemos que es muy privada y familiar, como es el colegio. Sucede también, así como en muchos casos de abuso sexual o abuso de violencia de género dentro de las propias casas, ¿no? Han habido situaciones también de trata de personas donde han habido vinculación de primos, tíos, que han terminado explotando sexualmente a sus familiares. Entonces, hay que tratar de identificar cada uno de los casos basados en el contexto específicamente de la relación que hay con los captores. También es necesario, bueno, además esto, por ejemplo, ¿no? Acá les colocaba otro ejemplo del tema del padrinazgo y el madrinazgo que existe en el Perú. Esto, por ejemplo, es cuando los papás pues creen que van con el fin, ¿no? Muchas veces con desconocimiento, quieren darle alguna mejor calidad de vida a sus hijos, entonces consideran, muchas veces de regiones con altos índices de pobreza, consideran que enviando a sus hijos a Lima, a la capital u otras regiones, la mayoría de Lima, con un tío, con un conocido o con un padrino, como se le suele llamar, pues sus hijos van a estar en mejor, van a tener mejor calidad tanto de vida y educación, ¿no? Y sin embargo lo que hacen es, finalmente están dando un permiso, están firmando una autorización para que ellos terminen siendo explotados laboralmente, muchas veces terminan haciendo trabajos muchos de ellos de mendicidad también, ¿no? Como se han conocido. Entonces, estas son situaciones que reflejan los contextos que no necesariamente se conocen a nivel internacional y que también está, digamos, ligado a muchos estereotipos que se conocen con la trata. Ay, perdón. Por ejemplo, ese es uno de los casos que les quería colocar cuando hablamos de trata de personas. Si bien es cierto, hoy queremos hablar sobre la trata de personas con la finalidad de explotación sexual, ya que la mayoría de casos de trata de personas tiene esa finalidad, en casos en las diferentes regiones del país, como ya nos ha mostrado previamente. Creo que periodísticamente es necesario también que nosotros le demos vitrina, le demos voz a otros casos de trata de personas que tienen otro tipo de finalidad y que están ocurriendo también en el país. Ese caso de la religiosa que nosotros vimos cuando estábamos en el Diario del Comercio hace por lo menos un par de años, lo pudimos ver, sucedió acá en Lima y nació a partir de una denuncia de una, bueno, ya joven en esos momentos, ya de 22 años, pero que había denunciado que había sido violada por su propio padre desde los 11 años y producto de estas violaciones sistemáticas, ella había salido embarazada varias veces y cada vez que salía embarazada terminaba cayendo en las manos de una mujer que se hacía pasar por una religiosa que decía que la iba a ayudar a abortar desde la primera vez que acudió a ella. Sin embargo, se descubrió a través de las investigaciones policiales y fiscales que esta mujer no era en realidad, no pertenecía a esta iglesia, sino había creado una especie de pantalla, y en realidad lo que estaba haciendo era ofreciendo los bebés que esta menor tenía, producto de la violación sexual de su papá, a
a familias que estaban en México, si no me equivoco. Entonces, y ya habían sucedido 3 veces. Ella había tenido ya 3 hijos que habían tenido el mismo fin, ¿no? Esta vez con venta de recién nacidos. No sé si ustedes habrán podido escuchar el caso que acaba de suceder, o que se acaba de dar a conocer más bien, en Cusco también, ¿no? Que al parecer ha habido también, a raíz de una denuncia de una mujer que había ido a un centro de salud con un recién nacido a buscar que le dieran atención médica, y la obstetra que estaba atendiendo al parecer se dio cuenta que no era la madre biológica del menor, y se iniciaron las investigaciones y terminaron dándose cuenta de que en realidad el menor había nacido en un centro de salud muy alejado, no era la mamá, le habían vendido al recién nacido, y han encontrado una serie de chats, etcétera, que vincularían pues este caso a una gran red de mafia también de trata de personas con ventas, con finalidad de ventas de recién nacidos, ¿no? Y ese es un caso que acaba de suceder. Entonces, esto es un poco para nosotros periodísticamente tener la mirada de no solamente ocurren trata de personas con finalidad de explotación sexual, sino también hay mendicidad, ya nos han mencionado antes, también casos como la venta de recién nacidos, hay tráfico de órganos también, si bien es cierto, hay menos casos, sin embargo ocurren, y es importante que también nosotros los abordemos. Y aquí, no sé cuánto tiempo tenga, pero creo que es necesario que nosotros siempre tengamos en cuenta algunos pasos a tomar, o algunas indicaciones, son sugerencias al fin y al cabo, que podemos seguir para nosotros luego reportear sobre trata de personas, ¿no? Lo cual creo que es necesario primero es que nosotros nos informemos, porque tratar este delito es bastante complejo, digamos, hasta en un término emocional, porque luego de ver casos como los que he mencionado, solo para dar un ejemplo, es que, digamos, nosotros tenemos que prepararnos. No es cubrir, digamos, un robo que ha sucedido, si es que lo vinculamos con algún tema policial, no es cubrir un tema, digamos, citadino, que normalmente podríamos ver, un tema político. Este tipo de casos necesita o requiere por parte de nosotros una preparación previa. Por eso, lo que nosotros sugerimos en esta guía, que ya luego se las puedo pasar, y también pueden ustedes buscar otras guías que hay a nivel, digamos, internacional, es que nosotros podamos siempre establecer cuáles son nuestras fuentes, y si es posible poder abordarlas previamente, ¿no? Es cierto, saber también, ya nos han mencionado antes, quiénes son los responsables y cuáles son las tareas, las deben seguir cada entidad o cada institución respecto a la trata de personas. Es necesario que nosotros sepamos que lo que hace la policía, lo que hace la fiscalía, que el Ministerio de la Mujer se encarga de ver a las víctimas y sobrevivientes también luego de ser rescatadas, que la fiscalía se encarga de ir y hacer las investigaciones y los procesos penales, investigar. Nosotros, quienes están encargados del presupuesto, nos han mencionado desde HS también un punto importante: el presupuesto no alcanza, no hay prioridad por parte del Estado. Entonces nosotros tenemos que establecer las responsabilidades que hay, y luego tenemos que establecer también las fuentes que vamos a abordar previamente para ver un caso de trata de personas. Si es posible, podemos también incluir testimonios de posibles víctimas o sobrevivientes, pero eso es un tema aparte que les quisiera profundizar luego. Pero en el caso que no podamos acceder, podemos también buscar a través de ONGs o asociaciones o abogados de las víctimas o sobrevivientes, familiares, ONGs, como CHS Alternativo, por ejemplo, que hace un trabajo también, digamos, más allá de académico, también en el campo, estadístico además también, y también cuenta con algunos centros en regiones clave, ¿no? Como Loreto, Madre de Dios, que nos pueden dar información y acercarnos también a los casos que podamos o nosotros necesitemos ver, ¿no? Ampliemos nuestra variedad de fuentes. Si es que podemos hablar o entrevistar a víctimas o sobrevivientes, eso lo podemos ver luego, pero de no poder lograrlo, podemos tener todas estas. También podemos ver, por ejemplo, si no me equivoco, me había mencionado la estadística reciente que tiene las Naciones Unidas, ¿no? Contra el crimen, contra las drogas y el crimen organizado, que acaba de salir hace poquito, donde tiene también mucha información relevante y también estadísticas
y después les voy a pasar un link también, porque el Estado también ha sistematizado de alguna manera algunas estadísticas, tanto de Fiscalía, Ministerio de la Mujer, que les puede servir. Se los voy a pasar luego por el chat para que los puedan ver, específicamente sobre el trata de personas. Luego de que ya podamos empaparnos del tema, podemos ya organizarnos para poder salir al campo, como le denomino en este caso, pero digamos, poder salir a reportear en sí, ¿no? Si nosotros vamos a participar, muchas veces la policía, la fiscalía nos invita a los operativos policiales, a los operativos de rescate, ¿no? Para ser partícipe, nosotros recomendamos que si vamos a ir, seamos netamente observadores y que no interrumpamos de alguna manera el trabajo que se esté realizando. Sucedió precisamente, por ejemplo, en unos casos que fuimos a cubrir, estábamos en un operativo de estos, en el que estaba la policía y la fiscalía, también Fiscalía Especializada de Trata de Personas de Lima, y habían entrado los fiscales a poder conversar con los sobrevivientes, que muchas veces no saben, no se reconocen como tales, ni como víctimas, no saben qué están pasando, y ellas más bien se sienten temerosas de lo que está sucediendo, y creen, como ya han mencionado antes, que ellas también son responsables y que las van a llevar digamos, detenidas, ¿no? Que lamentablemente muchas veces ha pasado. Y entonces habían entrado las fiscales a poder hacer el primer contacto, y en ese momento entró un camarógrafo de un canal de televisión y entró con la cámara y con la luz a meterse a grabar ese momento, ¿no? Y la víctima pues entró en un shock emocional terrible, empezó a gritar, a llorar, fue de verdad, escuchamos gritos, nosotros los que estábamos afuera, la fiscal tuvo que sacar, nos sacó a todos, nosotros estábamos afuera, pero pues impidió totalmente el trabajo, más allá del trabajo, digamos, que nosotros estábamos haciendo, que nos perjudicó el trabajo de la fiscalía, de las autoridades, que de alguna forma van a ir por el beneficio de las víctimas. Y es algo que yo creo que siempre debemos de recordar, que debemos priorizar la situación de las víctimas y los sobrevivientes que estemos viendo en los casos de trata de personas. Más allá, creo yo, es cierto, nosotros somos periodistas, a nosotros nos dan comisiones, nosotros tenemos que dar con resultados ante nuestros editores o jefes. Sin embargo, en situaciones de trata es bastante complejo el poder obtener resultados, digamos, que sean publicables si es que no estamos priorizando a las víctimas o sobrevivientes. Porque, por ejemplo, ese caso fue lamentable, ¿no? Entonces, entendemos nosotros que queremos tener imágenes, queremos tener fotos, etcétera, pero para eso los redactores o periodistas que están a cargo de la comisión tienen que coordinar previamente con su equipo para poder entender que no necesariamente por ser menores de edad, a los menores de edad ya por ley nosotros no podemos enfocarlos ni identificarlos, tenemos que cumplir con la reserva de identidad, sino así sean víctimas mayores de edad, no podemos tampoco ponerles una cámara delante, solamente porque queremos sacar el reportaje, ¿no? Es necesario nosotros respetar ese derecho a la privacidad de las víctimas, evitar en todo momento captar los rostros. Nosotros en el camino hemos podido también conocer diferentes tipos digamos, estrategias de poder contar las historias sin necesidad de captar los rostros, ¿no? Hay contraluz, hay el pixeleado, hay en el caso de si vamos a hacer prensa escrita, hay el caso de los gráficos, diseños, ¿no? Entonces, no, hay diferentes posibilidades, no nos encerremos solamente en eso, ¿no? Y también es necesario nosotros esperar a que las autoridades sean ellos los que nos den la información. El hecho de también participar de un operativo, el ser observadores, también creo que nos puede dar muchos matices e información que nos puede ayudar para el reportaje. Y creo que ya cuando tengamos la información, hayamos hecho el cruce de fuentes necesario, etcétera, y nos sentemos ya a escribir o a poder ver lo que vamos a publicar en las diferentes plataformas, podamos hacernos siempre esa pregunta que siempre trato de poder llevarla en los talleres, que es una de las preguntas que siempre recomienda Elizabeth Salazar, que es también periodista, que ve ese tipo de temas de trata de personas y que incluye esto precisamente en la guía que elaboramos. Que siempre pensemos qué pasará con la víctima después del reportaje. O sea, nosotros publicamos y al otro día nosotros pues ya estamos viendo otro tema, ya estamos viendo otro caso probablemente, pero la víctima sigue en su misma situación. Entonces, cuando salga publicado el reportaje, ¿qué puede pasar con ella? Si va a afectarla, o sea, tenemos que hacernos esa pregunta para poder nosotros entender el grado de afectación y el poder también que tenemos nosotros en las manos
publicar reportajes que puedan afectar psicológica, emocionalmente y también los casos legales. Recomendamos también evitar las descripciones y los objetivos morbosos en estos casos. Creo que los casos de trata de personas son tan duros, tan crudos, que no hay necesidad de utilizar tantos adjetivos en realidad, porque son muy, muy crueles. Entonces, no es necesario añadirle nada, ¿no? Recordarles no exponer a las víctimas o sobrevivientes, y siempre, siempre, y esto es algo que deberíamos siempre tenerlo presente, cada vez que hagamos un reportaje sobre trata, coloquemos los números de ayuda o asistencia, porque no sabemos cuántas vidas podemos estar salvando si es que alguna posible víctima o potencial víctima esté leyendo el reportaje, o personas cercanas, o algún familiar que crea que puede identificar el caso también, y luego de verlo, tener esta ayuda, ¿no? Coloquen, hay un número del Ministerio del Interior, hay un número también del Ministerio de la Mujer, hay diferentes tipos de auxilio que podemos brindar en nuestros reportajes, porque creo que ahí también estamos cumpliendo uno de nuestros roles de servicio como periodistas. Esto también es necesario, también nosotros como periodistas tenemos que conocer cuáles son los términos correctos de alguna manera que debemos utilizar al hablar sobre trata de personas, hacer la diferenciación de cuando hablamos de prostitución y cuando hablamos de explotación sexual, que ya sabemos que es una de las finalidades de la trata de personas y también es un delito en sí, de explotación sexual, y no estamos hablando de prostitución, no es un delito la prostitución, y si bien es cierto, hay un consentimiento previo en el tema de la prostitución, que es otro tema también a tocar, ahí está la diferencia, ¿no?, de las víctimas. Hablemos de clientes explotadores, porque sabemos que sin clientes no hay trata. Entonces, no hablemos de parroquianos, hablemos de los clientes que son explotadores, coloquemos el nombre de los bares que están, en donde están explotando a las víctimas. No hablemos de damas de compañía, estamos hablando de víctimas, y también podemos hablar de sobrevivientes, ¿no? No existe la prostitución infantil, estamos hablando de menores de edad que son explotados sexualmente. La trata de blancas tampoco, es un término que existía mucho antes, incluso del protocolo de Palermo, y que es totalmente sesgado. Entonces la trata de personas, el delito, es el que se conoce así. Y hablemos de víctimas, nunca las víctimas son intervenidas, nunca. Las víctimas son rescatadas. Eso tenemos que tener en claro cuando estamos cubriendo algún caso específico de trata. Aquí les estoy colocando algunos ejemplos de cómo ver también la trata de personas a través de diferentes ángulos. Por ejemplo, este reportaje que realizó Elizabeth Salazar para Ojo Público, que habla sobre también esta población de mujeres trans, que es otra también doblemente vulnerable ante los tratantes de personas. Este reportaje que se acaba de publicar hace poco por parte de Geraldine Santos en El Foco, que se llama Trata y explotación sexual, los males que azotan al pueblo Wajún, también otra población que es doblemente vulnerable y que necesariamente no se les da mucha digamos, atención, ni en el Estado, ni en los medios, lamentablemente. Y también aquí he dejado la foto de lo que fue el especial multimedia que nosotros realizamos con el comercio, que se llamó Esclavas sin cadenas. Precisamente lo llamamos así porque entendíamos a las víctimas de trata como mujeres que están esclavizadas, pero como les mencionaba, psicológica y mentalmente, más no necesariamente con unas cadenas que se visibilizan, ¿no? Y unos consejos finales que les dejo también, pero antes de eso quería hablar sobre el tema de los testigos, porque tengo un par de minutitos para hablarle de eso. Si nosotros tenemos el acceso a poder entrevistar a víctimas o sobrevivientes de trata de personas, porque es válido también nosotros preguntarnos qué pasa con ellas luego de ser rescatadas, ¿no?, supuestamente rescatadas por el Estado. Hay que hacer una preparación psicológica previa, o conocer más bien la situación psicológica de ellas, ¿no? Ellas tienen tutores, ellas tienen personas a las que están a cargo. No es recomendable de ninguna manera hablar con menores de edad, sin embargo hay todo un protocolo previo que tenemos que seguir
sobre todo conocer cuál es su situación psicológica, si están aptas para poder hablar, y dos, si es que lo están, nosotros generar mucha empatía a la hora de conversar con ellas, no juzgarlas, tratar de entender ante todo que son seres humanos y que vienen de sufrir muchos traumas psicológicos, muchas veces lamentablemente que son irreparables, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que siempre se da es que trates de generar confianza con ellas, ¿no? A veces cuando yo he conversado alguna vez, por ejemplo, suelo mencionar o suelo decirles cómo quieres que te llamen, ¿no? ¿Cómo quieres que te identifique, ¿no? Me dan, por ejemplo, nombres pues, de artistas, etcétera, y generas un pequeño paso de confianza para poder identificarla y poder conversar, ¿no? Esas situaciones que nosotros sabemos que nos pueden dar el pie para poder avanzar y seguir conversando. Evitemos hacer preguntas revictimizantes, sensacionalistas y morbosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces te violaron? ¿No? O que le hagan revivir los traumas que ya digamos, tenido que experimentar lamentablemente. Entonces, siempre es necesario hacer esta preparación antes de conversar con ellas y, bueno, está de más poder reiterarles que obviamente no se les debe identificar de ninguna manera en el reporte que vayamos a publicar. Y bueno, esos consejos finales que les quería dejar, siempre crucemos la información con entrevistas y estadísticas, porque si bien es cierto, los números importan y mucho, nosotros tenemos que entender que los números lamentablemente no son los reales y no son los que exponen, digamos, la situación que están viviendo las víctimas o sobrevivientes en el país. O sea, vemos, por ejemplo, si hablamos de números de víctimas o de casos de trata que ve el Ministerio de la Mujer, lamentablemente hay que decir que son los casos que ha atendido Centro de Emergencia Mujer o que ha atendido la Fiscalía y no generalizarlos, ¿no? Muchas veces levantamos o buscamos portadas de cuántos casos se tratan en el país, pero no, o sea, hay muchas cifras que no, como ya había mencionado María Pía al inicio, que no digamos, no se condicen con la realidad. Entonces hay que ser nosotros siempre consecuentes. Las estadísticas importan, es cierto, pero son parte de, o sea, no deberían ser solamente los números los que hablen, ¿no? Cada número, recuerden, es un ser humano, cada número tiene un rostro. Entonces es necesario, al elaborar los reportajes, es colocar las estadísticas, pero también hablar de los contextos. Si es mucho pedir hablar sobre el tema conceptual, si es mucho pedir hablar, por ejemplo, sobre, hay tema judicial, hay tema penal, hay muchos ángulos que podemos abordar con el tema de trata de personas. Sé que muchas veces tenemos espacios limitados, pero si tienen espacios amplios, pues hablen estadísticas, hablen de casos, entrevisten a especialistas, etcétera, ¿no? Vayamos siempre más allá de las notas de prensa y de la versión oficial, no nos quedemos con eso. Por ejemplo, muchas veces el Ministerio del Interior puede mandarnos una nota de prensa que dice se rescataron a 20 víctimas en un bar en Madre de Dios, ¿no? En Puerto Maldonado, bla, bla, bla. Y bueno, ustedes vayan a ver si víctimas dónde están. Están en algún albergue o un centro de acogida residencial del Estado, han vuelto a sus casas, han vuelto lamentablemente al círculo de la trata, porque lamentablemente eso sucede, o se escapan de los centros de acogida residencial, o simplemente no dejan seguir el proceso, o sea, impiden que dar testimonios, etcétera, ¿no? Es muy complicado si conversan ustedes con fiscales o con las personas que están a cargo de los centros de acogida, es muy complicado que se les pueda dar una ayuda al 100% a las víctimas o sobrevivientes. Muchas de ellas lamentablemente también por miedo, por amenaza, o porque sienten que vuelven a un hogar de extrema pobreza y lo comparan con los ingresos que tenían antes, entonces regresan simplemente para poder tener o poder seguir teniendo ese ingreso, ¿no? Por la economía. Entonces, veamos y comparemos si de verdad esos 20 rescatadas han sido, o cuál ha sido su camino, no solamente con la versión oficial. Les reitero nuevamente, evitemos usar imágenes que pongan en peligro a las víctimas o sobrevivientes. Aquí, por ejemplo, aquí hay una ilustración al lado de una mirada de una mujer. Podemos utilizar ilustraciones, podemos utilizar, como les mencionaba, estas fotos a contraluz, pixeleadas, etcétera, ¿no?
Y siempre también es importante cultivar las fuentes, haciéndole seguimiento constante a los casos que hemos reportado también, seguimiento judicial o con información, digamos, que podamos aportar en el camino, ¿no? Y bueno, eso básicamente es lo que quería un poco, en resumidas cuentas, mencionar. En el chat les voy a pasar los dos links que les he mencionado sobre los datos que podemos ver sobre trata de personas y bueno, la guía que hemos elaborado también sobre el tema. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Es muy ilustrativo, creo, bastante reflexivo tu presentación. Creo que nos ha dado ejemplos bastante importantes también a tener en cuenta. Y quería resaltar estas pautas tan importantes que mencionaba Lourdes, que son necesarias para ustedes, periodistas que están ahorita presentes. Lo que mencionaba, ¿no? Es necesario, si no manejamos muy bien el tema, recurrir a especialistas. Hay muchas noticias que siempre vemos en el Observatorio de Medios, donde siempre se centra en la descripción del hecho y no profundizan, y puede ser que también se deba al poco manejo que se tiene en el tema, pero para ello existen organizaciones, por ejemplo, en este caso como CHS Alternativo, como mencionaba Lourdes, que pueden tener especialistas que puedan manejar este tema con enfoque de género, de derechos, de interseccionalidad, que pueda valorar esta más información, pueda potenciar su trabajo periodístico. El otro tema que mencionaba Lourdes, que también me parecía importante, es la calidad informativa que ustedes pueden tener al utilizar diferentes fuentes estadísticas, que ahorita incluso ha mostrado, mostró María Pía, en su momento también mostró Ana, también estas estadísticas hay que cruzarlas, hay que utilizarlas, hay que contextualizar, hay que analizar las estadísticas para mostrar la gran problemática de esta modalidad que viene afectando a miles de mujeres sus derechos fundamentales, y no solamente a peruanas, sino también a mujeres que están de otra nacionalidad, en problemas más de vulnerabilidad, como son las mujeres migrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo tino, empatía, como señalaba Lourdes, antes de mostrar cualquier producto informativo que hagamos, tengamos eso, ¿no? Pensemos mucho en cómo les puede afectar esto a la vida de muchas mujeres que están en este grave problema, en esta grave problemática social. Entonces, muchísimas gracias, Lourdes, por tu participación, que ha sido muy valiosa. Gracias por tu tiempo, por tu apoyo a esta reflexión, que los periodistas también seguramente lo van a tener muy en cuenta. Y sí mencionarles, acuérdense que estamos a puertas abiertas del Concurso Nacional de Periodistas, Periodismo que llega sin violencia. Todavía pueden seguir armando sus reportajes periodísticos, que pueden hacer de acuerdo a este ciclo de sesiones que estamos haciendo, pueden hacer de estos temas, ¿no? Uno de los temas es justamente trata de personas, pero pueden abordar las diferentes modalidades de violencia que existen, así que todavía estamos a puertas a que puedan presentar sus trabajos. Es hasta noviembre, así que todavía a darle mucho esfuerzo a sus trabajos para que puedan participar también y puedan ser posibles ganadores de este concurso nacional. Ya saben que tenemos diferentes formatos que pueden hacernos llegar, ¿no? Reportajes, crónicas, audios, hay muchos, entonces pueden participar todavía de este concurso de periodistas. No se olviden también de que estoy dejándoles, aparte de los links muy valiosos que les está dejando Lourdes también para que lo tengan en cuenta, también está el formulario para que puedan llenarlo, lean bien las indicaciones para que puedan obtener su certificado de esta sesión. Es importante que lean las indicaciones, y ya Lourdes ahí les está dejando también muy valiosos materiales, y por supuesto me comprometo a enviarles también a todos ustedes los PPTs de cada una de las ponentes que han presentado el día de hoy. Sin más, creo que ya podemos cerrar la sesión. No se olviden que el siguiente jueves también tenemos otra modalidad de violencia para seguir abordando con nuevos especialistas que también van a abordar esas diferentes modalidades de violencia que estamos abordando. Muchas gracias, Lourdes, y muchas gracias a todos y todas las que se han conectado, que nos han estado viendo desde la transmisión, y los que han estado en sala Zoom también. Nos vemos en el siguiente jueves. Cuídense mucho y muchas gracias por su presencia. Nos vemos.